Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Herrera Suescún y mi tema trata sobre la batalla de Maratón. La batalla de Maratón fue una batalla entre los griegos y los persas que pasó en septiembre de 490 a.C., que terminó con la victoria de los griegos y la muestra del poder griego a los persas. Los persas en ese momento eran dirigidos por Darío I, que estaba expandiendo su dominio a Europa en el siglo V a.C. Para este tiempo ya había sometido a Jonia, Tracia y Macedonia. Sus siguientes objetivos eran Atenas y el resto de Grecia para Darío. No se tiene en claro cuál era la razón por la que Persia quería dominar Grecia. La obtención de recursos no parecía una causa probable. No se tiene certeza porque se cree que pudo ser por la necesidad de aumentar el prestigio del rey con más territorio o la sojuzgar a los estados rebeldes que podían ser una amenaza en la frontera occidental del dominio persa, conocida como la Revuelta Jónica, una serie de batallas contra el dominio persa en Asia Menor, los ataques de Atenas y Eritrea sobre la ciudad de Sardes en el 499 a.C. Cualesquiera que fueran las motivaciones de Darío, él en 491 a.C. mandó de nuevo mensajeros para incitar a los griegos a una sumisión ante los persas, con la promesa de agua y tierra, los griegos asesinando a los mensajeros persas que fueron enviados a Atenas y Esparta. Estas dos naciones haciendo alianza jurando proteger a Grecia. La respuesta de Darío a estas ofensas fue mandando 600 naves y 25.000 hombres en camino a las Cícladas y la isla de Uba, para colocar a los persas al camino para controlar Grecia. El ejército persa estaba al mando de Datis, ya que Darío no fue a manejar la invasión en persona. El segundo al mando fue Artafernes, sobrino de Darío, que no se sabe con exactitud si lideró la caballería persa. La mayoría del ejército persa eran arqueros junto con tal vez unos 2.000 miembros de la caballería. Lo que no sabía el ejército persa es que en el 490 a.C. se encontraron con un ejército griego liderado por Atenas. El ejército griego estaba liderado por Calímaco y Milcíades. Este último que había luchado bajo el dominio de Darío en la campaña de Escitas, una campaña que fue liderada por el rey Darío contra el pueblo escita, quienes se rebelaron contra el imperio persa, amenazando con interrumpir el comercio en Asia Central. Por tanto, Milcíades tenía conocimientos de la estrategia persa. Los 1.000 platios, que eran provenientes de una antigua ciudad griega llamada Platia, estaban bajo el mando de Larminesto, que era un comandante griego que estuvo durante las guerras greco-persas, y los atenienses aportaron con un total de 1.000 hoplitas. Los hoplitas eran guerreros griegos especializados en armas pesadas. Se estima que el total de tropas griegas era entre 10.000 o 20.000 hombres. Los persas preferían un ataque desde lejos con los arqueros llenando el cielo de flechas, mientras que los griegos preferían atacar con un ataque directo de parte de los hoplitas, quienes hacían una formación estrecha llamada falange, que como se ve en la imagen, los griegos hacían la forma de un rectángulo y cargaban pesados escudos de bronce, lanzas y espadas, mientras que la infantería persa usaba ligeros escudos de mimbre, normalmente rectangulares, e iban armados con largas dagas o espadas corvas y una lanza corta. Normalmente los persas que usaban escudo formaban una línea defensiva, mientras los arqueros disparaban sus flechas al enemigo desde atrás. Los lanceros de élite persas iban menos protegidos que los hoplitas griegos. Llevaban normalmente una túnica que a veces tenía escamas de bronce, pantalones con diseños coloridos, capucha blanca y botas. La infantería persa iba armada como los soldados, a pie con un arco y dos jabalinas. La infantería normalmente actuaba en los flancos de la batalla principal, atacando a la infantería rival, que quedaba desorganizada después de la lluvia de flechas persa. Esta técnica era ineficaz contra los pesados escudos griegos, sus espadas y la mejor armadura. Claramente el ejército griego tenía toda la ventaja.
Las fuerzas persas desembarcaron primero en Caristo y luego en Eritrea, en el norte de Eubea, y saquearon ambas ciudades antes de cruzar el estrecho hasta el extremo oriental de la bahía de Maratón. El 1 y 2 de septiembre, los persas escogieron a Maratón como el lugar adecuado para el desembarco, porque proporcionaba un terreno ideal para las unidades de caballería. El entorno de Maratón era ideales, ya que al lado tenían un lago para abastecer a las tropas y los caballos. Estas condiciones hicieron que Pisístrato, que fue un tirano ateniense, eligió para desembarcar en Maratón alrededor de 546 a.C. En Maratón fueron acobijados por el cabo Quinosoura, donde pusieron su campamento. Cuando los griegos descubrieron el lugar donde sería la invasión persa, decidieron ir al encuentro de los invasores. Llegaron a Maratón el 3 y 4 de septiembre e instalaron su campamento cerca al santuario de Hércules, en el extremo occidental de la bahía, donde poco después se les unirían los Plateos. Los espartanos no pudieron llegar al lugar al estar celebrando la festividad sagrada de las Carneas, y también tenían que sofocar una revuelta mesenia. Las guerras mesenias son un conjunto de 3 guerras dirigidas por Esparta contra los mesenios y los ilotas. Los espartanos terminarían llegando un día tarde a la batalla. Los datos de la batalla, como la mayoría de batallas del siglo V a.C., son confusos y contradictorios. Pero el 11 de septiembre los griegos habían formado sus líneas de batalla, mientras que los persas apenas habían desplegado la mitad de su infantería. Los griegos estiraron sus líneas para igualar a los persas y formaron un frente de 8 filas de hombres, que en el centro era más estrecha, contando con apenas 4 filas de hombres. Los plateos en el flanco derecho, mientras que los atenienses en el centro y el flanco izquierdo. Los mejores soldados persas y sacas lideraban desde el centro, que constaba quizás de hasta 10 filas de hombres. Esta era una táctica persa habitual, así que el frente central más estrecho de los hoplitas griegos podría haber sido una táctica deliberada de Milcíades y Calímaco, para permitir que los flancos envolvieran a los persas a medida que estos últimos avanzaban por el centro. Las 2 líneas de hombres, invasores y defensores, se extendían a lo largo de 1500 metros, y ahora los separaban solo 1500 metros de distancia. Las fuentes antiguas y los historiadores modernos no se ponen de acuerdo. Es posible que Datis no pudiera utilizarla eficazmente debido a algunos árboles desperdigados que salpicaban la llanura, o quizás que la enviara junto con otras tropas hacia Atenas en un intento de tomar la ciudad mientras los griegos estaban en Maratón, o tal vez su ausencia pretendía provocar a los griegos para que entraran en combate antes de la llegada de los espartanos. Al final las 2 infanterías se enfrentaron, posiblemente con los griegos cubriendo los últimos 400 metros bajo las ráfagas de flechas persas. Una larga y sangrienta contienda prosiguió, y la parte central de las líneas persas, quizás según lo previsto, hizo retroceder al débil centro griego. Sin embargo, tanto el flanco del derecho de los griegos como el izquierdo se impusieron a los persas y los obligaron a retroceder. Los persas huyendo sus barcos, pero para alcanzarlos debían cruzar una amplia zona pantanosa. Durante la confusa retirada, las alas griegas se plegaron hacia el centro para atacar el centro persa y también perseguir a los flancos que huían, y les ocasionaron cuantiosas bajas. Una encarnizada batalla continuó alrededor de los barcos persas, en la que Calímaco murió. Los griegos capturaron 7 barcos del enemigo, pero el resto de flotas escapó, con los persas que consiguieron subir a bordo. Los griegos habrían logrado una gran victoria. Murieron 6.400 persas, por tan solo 192 griegos. Datis zarpó rumbo al cabo Sunion, en un intento de atacar Atenas, mientras el ejército griego estaba ausente. Es posible que un traidor alertara a los griegos de esa maniobra haciendo una señal con un escudo desde el monte Pentélico.
Aunque el ejército griego estaría sin duda exhausto, se vio obligado de todas formas a volver a marchas forzadas a Atenas para defender la ciudad. Su llegada a la noche de ese mismo día parece haber sido suficiente para disuadir a los persas que estaban fondeados frente al puerto de Falero, y la flota volvió a Asia. En ese momento llegaron por fin 2000 espartanos, pero ya no eran necesarios, pues la victoria era total. Así finalizando la batalla de Maratón, dejando una gran euforia en Grecia sobre el poder griego que había sido demostrado frente a los persas.